habíamos dicho que está con nosotros vía videollamada la doctora Marlene Zapata, abogada penalista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir a nuestro llamado. Bueno, le iba a preguntar sobre el caso de Keiko Fujimori, pero antes hay una noticia en desarrollo que se acaba de producir, y es que la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo de Aldo Vázquez e Inés Tello y ordena su reposición inmediata como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto evidentemente contradice una inhabilitación del Congreso. Y parece que ya se ha vuelto común que quien pierde en el Congreso va al Poder Judicial y el Poder Judicial desautoriza al Congreso y vuelve a reponer a las personas que el Congreso inhabilitó, que el Congreso sacó de lado. ¿A usted qué le parece esta decisión del Poder Judicial? ¿Y cómo quedan los que habían reemplazado al señor Aldo Vázquez y a la señora Inés Tello, que ya salieron 2 veces de la Junta Nacional de Justicia? Sí, bueno, guste o no, es un fallo que tenemos que acatar. Sobre este particular hecho, ¿qué es lo que va a corresponder? Finalmente ir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay un punto muy importante que se estuvo verificando desde antes, cuando se emitió o se presentó el amparo, y es que acá estamos hablando de una presunta discriminación. Y en este fallo, la sala hace referencia que se verifique que estos actos del Congreso no sean una interferencia al acto regular que deben tener jueces y fiscales. Entonces, este es un pequeño llamado de atención porque están refiriendo que si se verificara una intromisión, debería informarse pues a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, tampoco, no es una intromisión, o sea, ellos dicen que eso sería una intromisión del Congreso, pero no es una intromisión a su vez que, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que el Poder Judicial no podía ser competente en casos exclusivos y excluyentes de las facultades del Congreso, el Poder Judicial haga y repita exactamente lo mismo que siempre ha venido haciendo, digamos, dejando de lado lo que ha dicho el Tribunal Constitucional referente a un caso es cierto, pero que es digamos, algo que es como un principio, ¿verdad? Es decir, que el Poder Judicial no tiene que meterse en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. En efecto, estamos ya finalmente en una situación de un círculo vicioso negativo para la seguridad jurídica. Estas circunstancias de intromisiones, sea de Poder Judicial, de Ministerio Público o del Poder Legislativo, lo único que afecta es el regular desenvolvimiento de nuestra normativa. Ya no hay una seguridad jurídica para ninguno de los ciudadanos, sean incluso estos magistrados o en su defecto parlamentarios. Si bien es cierto, el TC ya refirió esto respecto a que no debe haber la intromisión, pero bajo el manto de la protección de la imparcialidad del Poder Judicial, ellos tienen que admitir a trámite o no una demanda y seguirla en procedimiento. No podrían simplemente señalar improcedencias si presuntamente se está afectando un derecho constitucional. Entonces, si este tema va al Tribunal Constitucional, quizás ahí tengamos una sentencia muy rica jurídicamente que pueda ya establecer debidamente los parámetros de estas presuntas intromisiones. Bueno, vamos ahora al caso del día de hoy en la mañana. La señora Fujimori empezó su juicio oral, ella y veintitantas personas más. El fiscal José Domingo Pérez mañana tengo entendido que presentará la acusación contra de la defensa de la señora Fujimori. En fin, no estoy muy al tanto de eso, pero la hipótesis fiscal es que acá ha habido lavado de activos, ¿no? Es decir, que la señora Fujimori lavó activos de una empresa corrupta, Odebrecht. Esos fondos salieron de una caja, la caja 2, que servía para
sobornos y que además ella sabía, ¿no es cierto?, que ese dinero era un dinero sucio para lavar y por eso que formó una organización criminal llamada Fuerza Popular en su partido que lavó ese dinero a través del pitufeo, a través de una serie del caso cócteles, a través de los cócteles famosos estos, reuniones que hacía Keiko Fujimori para recabar fondos. La pregunta no es si los cócteles se hicieron o no se hicieron, se recibió o no se recibió plata, sino si la fiscalía puede probar que efectivamente la señora Fujimori sabía que esa plata era plata sucia y si es que efectivamente esa plata era sucia en ese momento o no, porque la empresa Odebrecht lo que ha declarado es que pese a que efectivamente de la caja 2 salía dinero para sobornos, también salía dinero para financiamiento de campañas, pero que además esa plata era una plata de la propia empresa, que la propia empresa ponía en esa caja. Entonces, en esa época, pues nadie sabía que Odebrecht era corrupta, nadie sabía de la caja 2, y dudo mucho que la señora Fujimori haya sabido y se haya metido en un lío de esa naturaleza si hubiera sabido que Odebrecht tenía esos problemas. Entonces, la pregunta es si la fiscalía podrá probar fehacientemente y sin duda razonable su punto. Bueno, particularmente considero que es una circunstancia ¿Hola? muy difícil de probar. ¿Hola? ¿Sí? Sí, la estoy ¿Me escuchando. escucha? Sí. Como decía, considero que es una circunstancia muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia la acusación no ha sido muy concreta contra alguna de las partes, por no decir casi a los 38 investigados. Y cuando vamos a hablar de lavado de activos, es un delito doloso. Entiéndase que la persona tenía que conocer de dónde provenía el dinero que va, valga la redundancia, a lavar. En este escenario, estamos hablando de que existen cerca de 2.000 órganos de prueba, es decir, personas que van a declarar su testimonio. Y a través de ello tendría que demostrarse con certeza, porque ya no es una etapa indiciaria, que la señora Keiko Fujimori conocía que ese dinero que ingresó provenía de una circunstancia ilícita. Uh-huh. Si el dinero era lícito de la empresa, no podemos hablar entonces de un delito anterior que te llevó al lavado de activos. Uh-huh. Entonces es un poquito difícil poder determinar el tipo penal correcto de lavado de activos. Y ojo que no solo es lavado de activos, sino es una organización criminal dedicada al lavado de activos. Entonces estamos hablando más supuestos específicos en la conducta de la señora Fujimori y de los otros investigados. Sé que eso despierta un poco de pasiones, pero jurídicamente hablando hay que ser muy concretos en si la imputación objetivamente puede determinar la culpabilidad o no de la señora, y al menos de lo que hay hasta el momento o de lo que se conoce, no hay una circunstancia cierta de ese conocimiento de que el dinero provenía o podría ser ilícito. Ahora, si, digamos, si usted y yo, que no estamos metidos en el caso, ni somos abogados, ni nada, sino simplemente veedores, yo desde la prensa, ustedes desde la academia o desde su profesión, vemos que eso es bastante difícil de probar. ¿Por qué el juicio va a durar un mínimo de 3 años? Es decir, dicen un mínimo porque no dicen cuál va a ser el máximo, pero digamos, muchas personas son mayores de edad, están enfermos y van a tener que deambular entre 3 años y más, 5 o 6 años, en un caso que está bastante claro tanto para usted como para mí, como para cualquier persona que de alguna manera le expliquen razonablemente el caso. Entonces, uno dice, ¿por qué esto que es tan obvio va a tardar tanto tiempo en resolverse? ¿Qué clase de justicia es de la que estamos hablando? Lo que sucede es que en el Perú los juicios con el nuevo código deberían ser mucho más rápidos porque tenemos la oralidad. Sin embargo, el problema en este caso es la cantidad de medios de prueba.
Empezando que en un juicio van a tener que primero desfilar las declaraciones de cada uno de los investigados, 39, incluido una empresa, y cada uno de ellos va a poder ser interrogado no solo por los miembros de la sala, no solo por el fiscal, sino también por los otros abogados. Entonces estamos hablando que quizás la declaración de cada uno de ellos pueda demorar 3 sesiones. Luego tenemos 2.000 testigos. 2.000. Cada uno de ellos va a pasar por el mismo tipo de interrogatorio. Y de documentos que tendrán que ser oralizados, estamos hablando de 5.200 documentos, 15 pericias y 5 debates periciales. Entonces, obviamente esto va a ser muy desgastante, muy intenso. Bueno, estamos hablando, sí, con un por de 2 años. Lo que parece querer la fiscalía más que todo es desgastar a la imputada, ¿verdad? Es decir, a los imputados, porque si ya vemos que el caso no da para mucho, es decir, no cuaja, lo que estaría detrás es que los quieren desgastar 3, 6 años en un juicio eterno. Pero en fin, esa es otra cuestión, es una cuestión política. Le damos muchas gracias a Marlene Zapata, doctora Marlene Zapata, abogada penalista, y regresamos